especiales y los elementos esenciales especialísimos o privativos. Los elementos esenciales comunes, compañeros, son aquellos que están en todos y cada uno de los contratos. No importa qué tipo de contrato sea, todos van a tener estos elementos. Y si uno de ellos no aparece, no está dentro del contrato, entonces el contrato no nace a la vida jurídica. Así de sencillo, ¿verdad? Habíamos hablado de que los elementos esenciales comunes eran la capacidad, ¿verdad, compañeros? En primera instancia. El consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntades y el objeto, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, es algo sumamente esencial, utilizando la misma palabra con la que iniciamos la presentación, porque, como les digo, si uno de esos elementos falta o tiene algún tipo de problema, alguna falencia, entonces el contrato se puede declarar nulo, ¿verdad? No nace la vida jurídica. Por ejemplo, una persona que desarrolle el contrato, pero sea incapaz, por ejemplo, ¿verdad? Que ha sido declarado en estado de interdicción, pero no comparece a través de un representante. O el consentimiento está viciado. Entonces, eso provoca que el contrato no nazca a la vida jurídica. Primero que nada, partamos del primero de los elementos, compañeros, que es la capacidad para contratar. La capacidad para contratar la capacidad en sí es la aptitud para contraer obligaciones y gozar de derechos, ¿verdad, compañeros? Ese es un concepto que ustedes abordaron en las primeras clases de Derecho Civil, Derecho Civil 1. Pero cada una de las cosas que se van presentando durante las distintas clases y las distintas fases de derecho civil, nos vamos dando cuenta cómo es que van encajando, porque se presentan en determinadas figuras, tales como los contratos, ¿verdad, compañeros? En el caso de la capacidad. Entonces, la capacidad, compañeros, la capacidad, como les digo, es una aptitud, ¿verdad? Entonces, en el caso de los contratos, ¿verdad? La capacidad viene apoyando al consentimiento, ¿verdad? Como un presupuesto del consentimiento. Porque de esa manera se puede faccionar, elaborar un contrato. Entonces, en este caso, tal como se los traslado yo en las diapositivas, compañeros, se habla más de la capacidad, pero de poder, perdón, compañeros, es que está todavía agregando algunas cosas aquí en la computadora. Como les digo, lo que sucede es que en este caso, la capacidad hace referencia en sí a que la persona pueda elaborar un contrato, ¿verdad? Sea capaz de hacerlo. Que su capacidad, esa aptitud que tiene de contraer obligaciones y gozar derechos, sea ejercitada en la elaboración de un contrato. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta conceptualización en la que estamos platicando. Si bien es cierto, estamos haciendo referencia a un tema que se vio en los primeros años, ¿verdad? En Derecho Civil 1, pues sí, ahora lo estamos aplicando específicamente a la contratación. Es para que una persona pueda en determinado momento comparecer y
elaborar un contrato que sea capaz, ¿verdad?, de declarar su voluntad al momento de constituir el consentimiento, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere la capacidad en este caso. Pero aquí hay que hacer algunas observaciones, compañeros. Porque lo que sucede es que también se señala la existencia de personas que no son capaces, que no pueden ejercitar su capacidad. Esos son los incapaces, que la ley denomina como incapaces, ¿verdad? Entonces, al tener esta situación, al saber que existen personas que en determinado momento no son declaradas como capaces, entonces, en esta situación existe lo que ya hemos comentado, personas que han sido declarados en estado de interdicción, ¿verdad? O es decir, son incapaces, compañeros. Aquí dentro de las diapositivas señalamos el artículo 1254 de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1254, toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad, es decir, para contratar en un negocio jurídico. La declaración de voluntad en un negocio jurídico es ser capaz de contratar, salvo aquellas quienes la ley declara específicamente incapaces. Era lo que yo les comentaba ahorita, hay personas que han sido declaradas en estado de interdicción y no se les declara como incapaces. A esto, compañeros, se hace referencia nuestra legislación, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos deducir de esto? Específicamente del artículo 1254 y de lo que hemos estado platicando. Lo que se deduce de esta situación es que la capacidad se presume. Es decir, si no estamos contenidos dentro de lo que establece la ley para que se declare a una persona en estado de interdicción, entonces la persona es capaz. La incapacidad es el resultado de una norma concreta, expresa, ¿verdad, compañeros? Que dice, las personas que incurran en esta y esta situación serán declaradas incapaces. Entonces, mientras eso no suceda, la persona es capaz, ¿verdad? Mientras no encaje dentro de los presupuestos o causales que la ley establece, la persona es capaz, ¿verdad? Una vez encaja dentro de lo que establece la ley, pues entonces ya se procederá a declarársele en estado de interdicción, ¿verdad? Y derivado de eso, nosotros nos vamos a la clasificación clásica de la capacidad. Fíjense que aquí tenemos lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Así se nos comentaba, ¿verdad? En un inicio, cuando se comenzó a abordar este tema de derecho civil. La capacidad de goce, compañeros, es el reconocimiento que tiene la persona por parte del Estado a ser titular de derechos y obligaciones, ¿verdad? Es decir, una persona por el hecho de serlo tiene esa aptitud, ¿verdad? De ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, compañeros, es el reconocimiento legal para el ejercicio derecho de los
de las obligaciones, ¿verdad? De los derechos y las obligaciones. Ejercitar el reconocimiento que se nos otorga, ¿verdad? Para ser titular de derechos y obligaciones es lo que se conoce como capacidad de ejercicio, ¿verdad? Esa capacidad de poder ejercitar esa aptitud se obtiene cuando uno cumple 18 años. Esa es la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales eh, a cierta edad yo ya puedo ejercitar. Por ejemplo, soy una persona menor de edad, para algunas cosas yo no pudiera optar sin estar acompañado por quien ejerce la patria potestad. Como por ejemplo los hijos, ¿verdad? Con sus padres, pero para algunas cosas. Entonces, pero en un momento dado yo quiero eh, ya con 18 años venir y celebrar un contrato, puedo hacerlo. Ya puedo ejercitar esa aptitud, ¿verdad? Sin necesidad de tener un representante. Derivado de esto, compañeros, nosotros podemos establecer la incapacidad, ¿verdad? Porque quiere decir que si si no se puede en determinado momento ejercitar el derecho que tenemos, esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, entonces lo que existe es una incapacidad, ¿verdad? La incapacidad para poder ejercer esa aptitud. La incapacidad, compañeros, se divide en incapacidad absoluta, que son los que en algún momento se adecúan específicamente a ciertos causales, ¿verdad? Son quienes tienen esa aptitud, pero no la pueden expresar por alguna u otra situación. Aquí les trasladaba yo los que en determinado momento pueden ser señalados, ¿verdad? Los que padezcan de una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, tienen que ser declarados en estado de interdicción. Las personas, compañeros, que abusen de bebidas alcohólicas o espirituosas, ¿verdad? O estupefacientes o narcóticos, puede afectar, ¿verdad? Las facultades volitivas. Entonces, se les declara en estado de interdicción. Y los ciegos o los sordos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Aquí les señalaba yo el fundamento que está establecido en nuestro Código Civil. Esto creo que la mayoría, pues lo tenemos claro, ¿verdad, compañeros? Si una persona se ve afectada y encaja dentro de estos causales específicos, entonces, pues tendrá que, aparte que ser declarado en estado de interdicción, una persona lo tendrá que representar para poder ejercitar, ¿verdad?, los derechos y las obligaciones. Pero también hay una incapacidad relativa, compañeros. La incapacidad relativa es aquella que se refiere a que una persona tiene impedimentos para realizar determinados actos únicamente. No es en todo, no es para todo, como en el caso de la incapacidad absoluta. La incapacidad absoluta, la persona no puede ejercer su aptitud, ¿verdad? Sino lo tendrá que hacer a través de una persona que lo represente. Pero en el caso de la incapacidad relativa es
para determinados actos. O sea, puede ser capaz para otras cosas, pero para algunas cosas no. Y se divide de la siguiente manera, compañeros. Se divide en singular o particular, ¿verdad? La singular o particular es cuando es un acto determinado el que no puede hacer, el que no puede realizar, ¿verdad? Esa es la singular o particular, porque se hace referencia a un acto determinado, ¿verdad? En este caso, la singular o particular, a su vez, se subdivide. Se subdivide también por algunas circunstancias. En este caso, se divide en incapacidad singular absoluta e incapacidad singular relativa. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? La incapacidad singular absoluta es cuando existe un impedimento a determinadas personas para realizar un determinado negocio o un determinado acto. Y la incapacidad singular relativa es cuando se impide a ciertas personas no ejercitar determinados actos una vez se cumplan con algunos requisitos, ¿verdad? Entonces, disculpen compañeros, al final de la clase les doy la palabra para las preguntas. Fíjense compañeros que cuando uno lo escucha así, realmente no tiene tanto, no hay tanto sentido. Dice uno, bueno, pero si soy un profesional que de repente llega una persona a mi oficina y me dice, mire, quiero realizar un determinado acto, pero yo tengo que establecer si realmente es capaz o no para algunas cosas. Entonces, uno realmente visualiza la incapacidad como una persona que no puede ejercer la aptitud, ¿verdad? No puede ser capaz, legalmente capaz para realizar un acto. Pero no, hay incapacidades que son para determinadas cosas. Y aquí, a través de esto de la incapacidad singular absoluta y la capacidad singular relativa, nosotros podemos visualizarlo. Básicamente, la incapacidad relativa, que a su vez se divide en singular o particular, es para un solo acto, ¿verdad? Ahora veamos la incapacidad singular absoluta. Fíjense, compañeros, que aquí les trasladé un ejemplo. Un ejemplo que nosotros lo vamos a ver más adelante. Nosotros más adelante, ahorita estamos viendo las particularidades que tienen los contratos, ¿verdad? Como sus elementos y todo. Más adelante nosotros vamos a abordar ya cada uno de los contratos. Pero el contrato de compraventa, compañeros, ese contrato tan típico que se plantea en la mayoría de los ejemplos, porque se visualiza de manera muy clara muchas de las cosas que estamos platicando, tiene unas normas en relación a determinadas situaciones, como el caso de los esposos. Quienes son esposos no pueden venderse entre sí. Esa es una prohibición. Es una norma expresa contenida en nuestra legislación civil que produce incapacidad para que una persona pueda venderle a otra si están vinculados a través del matrimonio. No se le puede vender. Entonces ahí hay una incapacidad. Yo no le puedo vender a mi esposa. Y es absoluta, compañeros, porque eso no se va a terminar a menos que se disuelva el vínculo matrimonial. Entonces se disolvió el vínculo matrimonial, entonces ya no vamos a encajar en eso, pero las personas ya no son esposos. Entonces ahí sí se pudieran vender.
entre ellos, pero ya no son esposos, es decir, tienen que dejar de ser cónyuges para poder venderse entre sí. Y eso, compañeros, eso es lo que se denomina incapacidad singular absoluta. Hay una norma expresa que impide la realización de un determinado acto, pero siempre va a continuar así, ¿verdad? No hay un periodo de tiempo, ¿verdad? O algunos requisitos que se deban de elaborar o terminar o desarrollar para que pueda en determinado momento poderse realizar el acto correspondiente. Entonces, eso es incapacidad singular absoluta porque solo es para un acto. Y el mejor ejemplo es ese, compañeros. Una persona no puede venderle a su cónyuge a menos que el vínculo matrimonial quede disuelto. Luego tenemos la incapacidad singular relativa. La incapacidad singular relativa también existe se es incapaz para desarrollar un determinado acto, ¿verdad? Pero aquí es distinto, porque aquí no hay una permanencia, sino que aquí hay que agotar determinados requisitos hay que realizar determinados actos para que la persona pueda ser capaz, ¿verdad? Fíjense que eh, el ejemplo que les traslado yo aquí es la disposición de bienes de menores de edad, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, voy y acudo al banco. Y digo, mire, necesito un préstamo. Entonces el banco, como acreedor, me dice, está bien, le vamos a otorgar el préstamo, pero nos tiene que otorgar una garantía. Entonces la garantía es esta casa, pero está a nombre de mi hijo, que es menor de edad, pero yo ejerzo la patria potestad. Entonces yo voy a disponer, no se puede. Usted tiene que tener una autorización para poder hacer eso. Entonces hay que llevar a cabo un procedimiento, ¿verdad?, de utilidad y necesidad que permite que se puedan disponer de bienes de menores de edad. Una vez terminado ese procedimiento, la incapacidad singular termina. Es relativa porque tiene que llevar ciertas etapas que hay que agotarse, ¿verdad? Se tiene que agotar ciertas etapas para que pueda ser capaz a un determinado acto. En este caso, bueno, ya se dio la autorización, usted tendrá la posibilidad de disponer del bien de su hijo y lo otorgará como garantía del préstamo que se le va a otorgar. Pero ya viene la autorización, ya se llevó a cabo todo ese procedimiento. Entonces ya se puede realizar. No es como el caso de los cónyuges, ¿verdad?, que de una vez hay que disolver el vínculo matrimonial. Entonces vemos aquí, compañeros, cómo hay en la contratación también se pueden presentar formas muy especiales en la incapacidad, ¿verdad? La incapacidad absoluta y la capacidad relativa, ¿verdad? Donde es para un acto en especial, pero puede ser que nunca se pueda solventar esa situación, y la otra sí, una vez se agotan ciertas etapas. Entonces, eso, compañeros, es especial porque lo que sucede es que una persona
que carece de capacidad, pero no puede ejercitarla a través de un representante, no puede contratar, ¿verdad? Tiene que ser legalmente capaz para ejercitar su autonomía de la voluntad. Es por eso que este elemento, la capacidad, es un elemento esencial en la contratación, para cualquier contrato, compañeros. Si en determinado momento se demuestra que una persona no era capaz, el contrato puede ser declarado nulo, ¿verdad? No puede nacer a la vida jurídica. Es un elemento esencial común, ¿verdad? Que tienen todos los contratos, absolutamente todos. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. El consentimiento. Fíjense, compañeros, que el consentimiento, esto es interesante, porque lo que sucede es que no solamente se consiente, llegar a un punto en común, ¿verdad? Sino que las voluntades tienen que negociar, ¿verdad? Ambas voluntades se vinculan y negocian y establecen, bueno, esto es lo que vamos a hacer. A eso se le denomina consentimiento, compañeros. Entonces, no sé si han visto hay algunos anuncios todavía en los periódicos donde hay ventas o algunos, lo que se denominaba clasificados. Y ahí aparecen muchas veces ventas de vehículos o de casas y dice precio negociable. Eso, compañeros, es estar invitando a llegar a un acuerdo, a que las voluntades lleguen a un punto en común, a que consientan, ¿verdad? Una vez las voluntades acuerdan algo, entonces se genera el consentimiento. Eso, compañeros, es sumamente importante, ¿verdad? Porque derivado de esto, al igual que la capacidad, surge la intención de poder llegar a un acuerdo para generar una obligación, modificarla o extinguirla, ¿verdad? Aquí les trasladaba yo un concepto, ¿verdad? Del autor español Rojina Villegas, ¿verdad? Que establece todo consentimiento implica la manifestación de dos o más voluntades y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico. Esto quiere decir, compañeros, que el consentimiento no es más que el acuerdo de voluntades. La voluntad como tal no va a generar el nacimiento de la obligación o modificación o extinción. Lo que se necesita es que las voluntades lleguen a un acuerdo, ¿verdad? El artículo 1518, compañeros, veámoslo, por favor, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1518. Establece: los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento, compañeros, de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Pero si no hay una formalidad aparte, ¿verdad? Con el simple consentimiento se perfecciona. Es decir, tiene tal importancia el acuerdo de voluntades que es posible que solo con el consentimiento nazca la vida jurídica, ¿verdad? Por eso vemos lo importante que resulta el acuerdo de voluntades. Tenemos aquí la expresión del consentimiento, compañeros. Entonces, como
el consentimiento es el acuerdo de voluntades. Para algunos de los autores es la forma en la que se manifiesta la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Si yo tengo la intención de realizar una determinada situación, ¿verdad? Yo quiero comprar esta casa. Entonces, esa es la manifestación de mi voluntad. Y yo quiero celebrar este contrato para comprar la casa. Pero también hay otra persona que es el dueño de la casa y me la quiere vender. Es el vendedor. Y dice, bueno, yo la quiero vender. Entonces, se ponen de acuerdo esas voluntades y hay una compra-venta, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración porque de ese punto puede desarrollarse precisamente la contratación, ¿verdad, compañeros? Esto ha sido motivo de análisis porque también hay algunos puntos en los cuales, unos contratos, los cuales no tienen esa libertad, ¿verdad? Como los contratos de adhesión, donde una persona se vincula a la contratación a través de un contrato, pero ya elaborado, la que ya tiene las condiciones establecidas. Entonces uno solo firma. No hay ese poder de negociación, ese consentimiento. Entonces, por eso es que algunos autores lo señalan, ¿verdad? Pero básicamente, compañeros, el consentimiento es uno de los, es uno de los elementos que desarrolla el contrato, uno de los elementos esenciales que desarrolla el contrato. Aquí podemos establecer varios puntos, compañeros, ¿verdad? Primero, aquí se generan ciertas situaciones que deben de analizarse. La primera, la voluntad expresa, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que como hay un poder de negociación, el consentimiento es el acuerdo de voluntades cuando negocian y llegan a un punto en común. Muchas veces es complicado establecer, compañeros, en qué momento se acepta, ¿verdad? Se aceptan las condiciones que se están planteando. Entonces, derivado de esto, pues aparece la voluntad expresa, ¿verdad? La voluntad expresa es cuando llega la iniciativa, llega a la iniciativa y la otra persona la acepta. Entonces ahí se perfecciona. Hay un consentimiento. Mire, yo quiero comprar la casa, ¿verdad? Entonces, la otra persona dice, sí, se lamento. Ahí se perfeccionó. Entonces hay un momento en que a través de los medios idóneos, sí, se expresa, bueno, sí, yo se la voy a comprar. Pues yo ya me enteré que usted la está vendiendo. Está aceptando, ¿verdad? Pero también existe la voluntad tácita, compañeros. La voluntad tácita. Ahí no hay no se expresa concretamente, ¿verdad? Sino que se sobreentiende lo que se está queriendo dar a entender. Por ejemplo, resulta que dos personas celebran un contrato de alquiler, un contrato de arrendamiento. Y dicen, mire, el contrato va a durar un plazo de 1 año. Y se puede renovar. Pero al año, simplemente no se renueva, pero el dueño del bien no lo cancela, sino sigue recibiendo la renta
y la otra persona sigue pagando y sigue habitando el bien. Ahí tácitamente continuaron con el contrato, ¿verdad? No hubo una expresión ahí, no fue de una manera expresa. O por ponerles otro ejemplo, que creo que se adecua muy bien a esta situación, cuando se contrata un servicio de telefonía celular, ¿verdad? Tengo mi contrato, pero no lo voy a renovar, sin embargo me siguen prestando el servicio y yo lo sigo pagando. Tácitamente se renovó, ¿verdad? Entonces se sigue y está la opción de que uno pueda formalizarlo para, nuevamente para poder acceder a ciertas cuestiones, pero ahí hay una voluntad tácita, a eso es a lo que quiero llegar. Tácitamente se continuó con la contratación. Por lo tanto, es cuando por ciertas situaciones se infiere, ¿verdad?, que esto se va a otorgar. Entonces, derivado de eso, ¿verdad?, cuando se va a realizar, se va a llevar a cabo el consentimiento. Derivado de eso, compañeros, hay dos momentos sumamente importantes: la oferta y la aceptación. La oferta es cuando una persona dirige a otra, ¿verdad?, un servicio o que se va a otorgar un bien, ¿verdad? La oferta puede ser expresa o tácita, ¿verdad? Y es una proposición para que se pueda formalizar un contrato. Por ejemplo, aquí les trasladaba yo la promesa de recompensa, ¿verdad? La promesa de recompensa puede ser expresa, puede ser tácita, pero ahí se está ofreciendo algo y la persona que lo acepte, entonces va a formalizar el vínculo de las voluntades. Yo estoy ofreciendo algo y otra persona va a venir y va a aceptar lo que yo estoy ofreciendo. Vamos a llegar a un acuerdo y eso es el consentimiento. Así se compone, ¿verdad?, la oferta y la aceptación. Cuando pongo aquí lo de la oferta, quiere decir que una persona ofrece, ya sea bienes o servicios, y hay otra persona que acepta esos bienes o servicios, ¿verdad? Lo acepta para poder establecer determinadas situaciones y determinadas eh, resultados jurídicos, ¿verdad? La oferta, primero que nada, tiene que ser una oferta seria, ¿verdad, compañeros? Entonces, el deseo legítimo, como les traslado yo aquí, de perfeccionar un contrato, ¿verdad? Yo quiero generar una obligación, ¿verdad?, dentro del contrato. Y tiene que tener todos los elementos necesarios para que se perfeccione. En este caso, el plazo, el precio, eh, especificidades del objeto o del servicio que se está dando. Lo interesante de esta situación, compañeros, es la aceptación. La aceptación es cuando otra persona acepta la oferta, ¿verdad? Es anuente a todo lo que se le está proponiendo. Es decir, en los anuncios que yo les decía, compañeros, que una persona coloca, vendo casa a precio negociable. Entonces viene otra persona y acepta eso y empieza a negociar. Entonces, ahí hubo una oferta y está la aceptación.
¿verdad? Donde una persona es anuente a lo que se le está ofreciendo. Está la respuesta afirmativa, ¿verdad? Que refleja la anuencia íntegra de la oferta. Debe ser dirigida específicamente a la persona que me está ofreciendo el bien o el servicio. Entonces, mire, sí, estoy anuente, acepto lo que usted me está trasladando. Y debe hacerse dentro del plazo que puso el oferente. Mire, yo coloco tanto tiempo y si en ese tiempo no me contesta, pues entonces no lo acepto. Esto de la oferta y la aceptación es interesante, compañeros, por las situaciones que se han presentado conforme se ha ido desarrollando la tecnología. Ahora más que nada se puede ver. Antes era un poco más difícil. Por eso es que existe la voluntad expresa y la voluntad tácita, compañeros. ¿Por qué? Cuando existe la oferta y la aceptación, puedo expresar mi voluntad o darla a entender, ¿verdad? Entonces, la aceptación, como les digo, es lo que provoca que se constituya el nexo, el vínculo que se denomina consentimiento, ¿verdad? Entonces, la aceptación tiene que ser afirmativa, ¿verdad? Estoy aceptando lo que me están ofreciendo. Se tiene que dirigir a la persona que me está ofreciendo el bien o el servicio. Y hay un plazo, como les decía, debe de cumplirse. ¿Por qué este tema se toca precisamente en esta situación? Lo que pasa, compañeros, es que el consentimiento, como les decía, es el acuerdo de voluntades. Y en el acuerdo de voluntades se trata de llegar a un punto en especial. Las voluntades llegan a un acuerdo, pero dentro de esto, como es un contrato, es una contratación, alguien ofrece y alguien acepta, ¿verdad? Y lo puede hacer de manera expresa o de manera tácita. Generalmente es de manera expresa para evitar problemas, ¿verdad? Recordemos lo que ya hablamos de la buena fe y todo eso. Entonces, existen varias teorías que procuran desarrollar este tema. Está la teoría de la declaración, compañeros. La teoría de la declaración es cuando el consentimiento ya nace porque la persona a quien se le hizo la oferta, es decir, a quien le ofrecimos el bien o el producto, lo acepta. Hasta ahí todo está bien. Esto es una teoría muy básica. La cuestión es cuando las personas no están materialmente en un mismo lugar, sino se encuentran en diferentes lugares. Tenemos entonces la teoría de la emisión o de la expedición, ¿verdad? Aquí el consentimiento nace en el momento en que la persona a quien se le hizo la oferta remite la respuesta. Entonces en ese momento diría uno, bueno, en ese momento aceptó, en ese momento se constituyó el consentimiento. Bueno, yo la estoy remitiendo. Pues no es necesario que quien está ofertando la reciba. Solo es que el que la constituyó la envíe, ¿verdad? Entonces, pero aquí mismo en la diapositiva les trasladaba yo el principal problema que tiene esta declaración o que se ha señalado, es que puede ser que quien hizo la oferta nunca se entere de que la otra persona la aceptó, ¿verdad?
Entonces, ese sí es un problema. Nunca se enteró. Luego tenemos la teoría de la recepción, compañeros, ¿verdad? La teoría de la recepción establece que el consentimiento nace desde el momento en que el oferente recibe la respuesta. Eso quiere decir que aquí no es solo con que envíe la respuesta positiva, sino que aquí hace referencia a que la tiene que aceptar. El artículo 1523, compañeros, de nuestro Código Civil establece: cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Entonces, fíjense, compañeros, que esto quiere decir que lo tiene que recibir, ¿verdad? Quien está ofertando tiene que recibirlo. Es decir, aparece un anuncio en el periódico y bueno, yo la acepto, pero no lo ha aceptado la persona, no se le ha hecho saber. Pero yo ya lo acepté, sí, pero se lo tiene que hacer saber a la persona que emitió la oferta para que se pueda formalizar el consentimiento. Entonces, todas estas teorías que vimos, algunas son muy amplias, ¿verdad, compañeros? No se constituyen como debiera de ser. Luego tenemos la teoría del conocimiento, o de la, también llamada como teoría de la cognición. Entonces, el consentimiento aquí nace desde el momento en que el oferente se entera de la respuesta de la aceptación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el oferente se entera, ¿verdad? Quien ofreció se entera de que hay una persona que está interesada y le hace saber que acepta sus condiciones. Entonces, las voluntades llegan a un acuerdo. Hay un acuerdo de voluntades. Fíjense, compañeros, que esto se deriva principalmente porque en un momento dado, las personas que celebraban un contrato no se encontraban en el mismo lugar. Y eso se ha ido modificando y ha ido ampliándose conforme el tiempo ha pasado. La tecnología ha avanzado de tal manera que ahora es un tanto diferente, ¿verdad? Aquí todavía hace referencia en nuestro código al contrato por teléfono, ¿verdad? Donde habían ventas por teléfono y uno podía llamar, porque ahí estaba el problema. No siempre el contrato se celebra en un lugar donde estamos firmando, estamos las dos personas o las dos o más personas, no siempre es así. Por eso es que surge estas figuras de la voluntad expresa y la voluntad tácita, ¿verdad? Y la oferta y la aceptación, porque esas figuras vinculan a las voluntades y aparece el consentimiento. Pero para que una persona se entere, entonces surgen estas teorías que pretenden explicar esa situación. Por ponerles un ejemplo, es un ejemplo que pues tendría que desarrollarse con algunos puntos tecnológicos, ¿verdad? Pero pongámoslo para ilustrar esta situación. Los productos que se aceptan a través de la red, ¿verdad? Por ejemplo, las actualizaciones que les llegan a sus celulares. ¿Acepta o no acepta? Así aparece. Las condiciones que se están planteando. Al aceptarlas, supuestamente hay un consentimiento, hay un acuerdo de voluntad. Claro, estos contratos son objeto de otro análisis, pero básicamente ilustran esta situación, que las personas no están en el mismo lugar, ¿verdad? Y que muchas veces el acuerdo de voluntades resulta sumamente complicado. Establecer en qué momento se genera,
porque muchas veces derivado de eso, compañeros, se producen algunos problemas, ¿verdad? Porque hay obligaciones que nacen de esa situación, ¿verdad? Que se modifican de esa situación o se extinguen de esa situación. Entonces, eso es lo relativo al consentimiento, compañeros, y la capacidad. Ya más adelante nosotros veremos lo demás, ¿verdad? Lo relativo siempre a los elementos esenciales y a los vicios que pueden provocarse en el consentimiento, ¿verdad? Lo vamos a ver un tanto más adelante. ¿Preguntas, compañeros? ¿Alguna duda sobre esta situación? Básicamente aquí abordamos los dos primeros elementos esenciales, pero de una manera un tanto más concreta. ¿Verdad, compañeros? Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Sí les llegó las diapositivas, compañeros? ¿Sí les llegaron? Sí, Sí, Muy bien, compañeros. Muy bien, compañeros. Entonces, yo dejaría la clase del día de hoy hasta aquí y les agradezco mucho su atención, compañeros, y nos veríamos el próximo jueves, siempre a la misma hora, compañeros, y siempre en la rama virtual. Que pasen una feliz noche, compañeros, que